Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver un resumen de lo visto en Aprende Casa 2, segundo de secundaria, matemáticas del 21 al 25 de septiembre. Bueno, el lunes empezaron con una plática sobre las bases. Vimos que hay base 10. La base 10 significa que nosotros contamos de 10 en 10 y es la que utilizamos nosotros, porque sabemos que 10 unidades nos hacen una decena, 10 decenas nos hacen una centena. Eso significa contar de 10 en 10. Algunas otras civilizaciones como las mayas contaban de 20 en 20. Creemos que contaban de 20 en 20 porque aparte de usar los 10 dedos de las manos, usaban los dedos de los pies. Y entonces ellos contaban de 20 en 20. También otras civilizaciones como la Sumeria contaban de 60 en 60. Y nosotros lo seguimos haciendo. Por ejemplo, contamos 60 segundos un minuto y 60 minutos una hora. Hay otras como la duodecimal, donde contamos de 12 en 12. Por ejemplo, cuando vamos al mercado compramos 12 tortillas, una docena de tortillas hechas a mano, una docena de tlacoyos, una docena de flores, una docena de aguacates. Y también otra de las más usadas es la base 2. La base 2 la utilizamos mucho en cuestiones de computación electrónica. Ustedes han visto que algunos interruptores tienen un 0 y un 1, donde sabemos que 0 es apagado y 1 encendido. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que vimos al inicio el lunes. Después vimos que tenemos dos tipos de números. Sabemos que tenemos números positivos y números negativos. Si yo tengo una recta numérica, yo sé que la recta numérica en medio va a tener el neutro, o sea, el 0. Y de ahí hacia la derecha voy a tener los números positivos. 1, 2, 3. De este lado están los números positivos. Y a la izquierda del 0 yo voy a tener los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Sabemos que los números positivos nos representan, por ejemplo, cuando yo gano dinero, un ingreso. Cuando yo, por ejemplo, subo una montaña, la altitud. Cuando yo incremento, entonces, ¿sí? Todo lo que sea incremento más, todo lo que sea aumento, van a ser positivos, aumento de temperatura, etc. Todo lo negativo son, por ejemplo, cuando yo pierdo dinero, deudas, egresos. Por ejemplo, en lugar de ser como la montaña que yo subo, cuando yo bajo, cuando la profundidad del mar, todo eso serían números negativos, descenso de temperatura, etc. Por ejemplo, cuando yo freno, pues freno la velocidad, dejo de acelerar, es un número negativo. Si yo acelero el auto, son números positivos. Bueno, y luego de ahí vieron que tenemos entonces lo siguiente. Yo sé que si yo sumo números positivos, el resultado sabemos que es un número positivo. Y si yo sumo números negativos, entonces el resultado tiene que ser un número negativo. Bueno, eso nos sirve para ver lo siguiente, que es la suma iterada. Yo sé que si yo tengo 6 más 6 más 6 más 6 más 6, pues estos son 1, 2, 3, 4, 5 6. Y esto nos sumaría 30. Pero la suma, cuando yo estoy sumando el mismo número, yo lo puedo resumir en una multiplicación. Y entonces yo veo cuántas veces está sumando el 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces está sumando el 6. Por lo tanto yo puedo decir 5 veces sumo el 6. Y lo puedo representar como una multiplicación. 5 por 6. Y sabemos que 5 por 6 da 30. ¿Sí? Quiere decir que es como un resumen de la suma. En lugar de yo sumar 5 veces 6, pues yo ya solo multiplico 5 por 6. Y la multiplicación yo la puedo representar con paréntesis. Pueden ser uno solo, los dos números pueden llevar paréntesis, o lo puedo mostrar con un signo de X, que este símbolo se llama aspa. Y con este símbolo yo también sé que es multiplicación. Y a esto se le llama la suma iterada. Cuando yo sé que realmente si sumo el mismo número,
es lo mismo que multiplicar ese número por el número de veces que yo lo estoy sumando. El martes 22 de septiembre continuamos con las multiplicaciones y vimos las reglas de los signos de la multiplicación. Ustedes lo vieron con un carrito. Yo lo voy a explicar de forma gráfica con este plano. Este es un plano cartesiano. Un plano cartesiano está compuesto por dos líneas perpendiculares, ¿sí? Donde tenemos números siempre separados, todos por la misma distancia, equidistantes. Bueno, del lado derecho y hacia arriba siempre van a estar los positivos, que los puse en azul. Y del lado izquierdo y hacia abajo van a estar los números negativos. Bueno, para ejemplificar la ley de signos, voy a utilizar estas multiplicaciones. Entonces, primero voy a hacer un triangulito, porque yo lo que voy a querer es multiplicar 4 por 3. Primero voy a hacer un triangulito que vaya de 1 a 4. Y me voy a ayudar entonces de la regla para hacerlo. Y entonces voy a marcar de aquí del 1 al 4 mi triangulito. Y entonces aquí ya tengo un triangulito que tiene de base 4 y de altura 1. Bueno, yo lo que quiero es multiplicar 4 por 3. Sería lo mismo que este triangulito sea 3 veces más grande. Bueno, por lo tanto, si yo a este en lugar de ser 1 lo subo hasta 3 y este siguiendo la línea igualita, vamos a ver dónde corta. Entonces lo voy a hacer con otro color. Entonces, siguiendo una línea que sea paralela a esta que marqué, me voy a subir hasta 3. Y ahí veo dónde corta. Corta aquí. Entonces marco mi triángulo. Y este es un triángulo que le llamamos semejante, porque tiene la misma forma, pero un tamaño diferente. Y vemos que si este triangulito tiene de base 4 y de altura 1, que sería 4 por 1, entonces 3 veces multiplicado por 3, yo aquí subo a 3 y vemos que nos da 12. Yo sé que 4 por 3 da 12. Pero lo más importante es que sé que esto es positivo. Lo voy a poner aquí. Esto nos da positivo. Por lo tanto, yo sé que si yo multiplico positivo por positivo, el resultado es un número positivo. Bueno, vamos a ver qué pasa con este. Voy a igual a marcar un triangulito. Dice menos 4 por 3. Entonces, voy a marcar un triangulito que tenga de base menos 4 y primero de altura 1. Entonces lo voy a marcar aquí. Y ahí tendría yo un triangulito que tiene de base menos 4 y de altura 1. Pero igual lo quiero hacer 3 veces más grande. Por lo tanto, entonces en lugar de estar en 1, tendría que estar en 3. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy entonces con un color, voy a agarrar esta línea y me voy a ir de forma paralela hasta marcar aquí en 3 y ver dónde corta en el eje horizontal. Entonces marco este triangulito que es semejante a este chiquito, es 3 veces más grande, y veo que corta en 12 negativo, en menos 12. Y sé que 4 por 3 da 12, pero cuando este es negativo y este es positivo, el resultado es negativo. Por lo tanto, cuando tengo negativo por positivo, el resultado es negativo. Vamos a ver qué sucede en esta situación. Entonces, tengo 4 por menos 3. Voy a empezar con un triangulito que sea de 4 por 1, que de hecho es este de aquí. Ya lo tengo marcado. 4 y 1. 4 de base y 1 de altura. Pero ahora quiero que sea menos 3. Entonces, en lugar de irme aquí al 1, voy a irme aquí al menos 3. Y voy a ver dónde corta en el horizontal. Quiere decir que de aquí me voy a ir a buscar hasta el menos 3 a ver dónde corta. Y lo voy a marcar con otro color. Y entonces lo que vemos es, déjenme pintarles este. Lo que vemos es que
este triangulito que es 4 por 1, cuando ya lo multiplico yo por menos 3, entonces tomo este menos 3 y corta en menos 12. El resultado es negativo. Menos 12. Por lo tanto, positivo por negativo me da negativo. Positivo por negativo me va a dar negativo. Y vamos a ver este último. Tendría yo que multiplicar primero por 1. Y justo es este de aquí. Menos 4 de base y 1 de altura. Entonces tengo que ver ahora qué pasa cuando llega con menos 3. Entonces este de aquí me voy de forma paralela y veo dónde corta. Y justo corta en 12. Por lo tanto, 4 menos 4 por menos 3 nos va a dar 12 positivo. Quiere decir que negativo por negativo nos da un positivo. Negativo por negativo nos da un positivo. Y esta es la regla de los signos en la multiplicación. Y es muy fácil de aprender. Signos iguales nos van a dar siempre positivo. Más por más, menos por menos, más. Signos diferentes siempre nos van a dar negativo. Más por menos, menos, y menos por más, menos. ¿Sí? Entonces, signos iguales positivos, signos diferentes, negativo. Y esto fue lo que vimos el martes. El miércoles 23 de septiembre vimos la regla de los signos para la división. Nosotros ya vimos que en la multiplicación positivo por positivo da positivo y negativo por negativo da positivo. Y signos diferentes, positivo por negativo da negativo y negativo por positivo da negativo. Bueno, recordemos que la semana pasada vimos que a la hora que uno divide, en realidad uno multiplica por el recíproco y que el recíproco será voltearlo. Ejemplo, si yo divido 30 entre 5, esto es lo mismo a que yo diga que es 30 por un quinto. Y entonces si esto fuera, bueno, esto es positivo por positivo, yo sé que el resultado es positivo. Y 30 entre 5 yo sé que da 6. Si esto fuera, por ejemplo, 30 positivo entre 5 negativo, yo sé que esto es igual a multiplicar 30 por el recíproco de 5, pero es menos 5, y el recíproco de menos 5 sería menos un quinto. Y entonces esto, siguiendo ley de signos, es positivo por negativo, y sabemos que eso nos da siempre un número negativo. Y entonces sería 30 entre 5, yo ya sé que da 6. Si este fuera negativo, si fuera menos 30 entre 5, igual sabemos que sería 30 negativo por el recíproco de 5, que sería un quinto. Y sabemos que negativo por positivo siempre nos va a dar negativo, entonces sería menos, y 30 entre 5 sabemos que es 6. Y el último, si estos fueran negativos, menos 30 entre, y aquí necesitamos usar un paréntesis a fuerzas, menos 5, esto sería igual a menos 30 por el recíproco de menos 5, que sería menos un quinto. Y sabemos que negativo por negativo siempre nos va a dar positivo. Y 30 entre 5 sabemos que nos da 6. De tal forma que estamos viendo lo siguiente. Si yo divido positivos, el resultado es positivo. Por lo tanto, si divido positivos, el resultado es positivos. Si yo divido un positivo entre un negativo, el resultado es negativo. Un positivo entre un negativo, el resultado es negativo. Si yo divido un negativo entre un positivo, el resultado es negativo.
Entonces, si yo divido un negativo entre un positivo, déjenme hacerlo bien aquí, entre un positivo siempre nos va a dar un negativo. Y si yo divido un negativo entre un negativo, siempre nos va a dar un positivo. Negativo entre negativo es positivo. Y esta es la ley de los signos para la división. Y si nos damos cuenta, pues es prácticamente lo mismo. Signos iguales siempre nos va a dar positivo y signos diferentes siempre nos va a dar negativo. Y eso fue lo que vimos el miércoles. El jueves 24 de septiembre vimos lo mismo que el 16 de septiembre, del miércoles 16 de septiembre. Te invito a ver el video de la semana pasada para ver qué pasó el jueves. El viernes 25 de septiembre vimos la multiplicación y división con números decimales. Bueno, pero vamos a ver un poquito de historia. Los números antes no se escribían como ahora lo hacemos. Por ejemplo, 3281 en números romanos tendríamos que haber puesto 3000, que en este caso m vale 1000, 1000, 2000, 3000, 200 con la letra C marco 100, 200, 80, en este caso necesito la L que vale 50 y una X que vale 60, 70, 80 y una Y que vale 1. Y esto sería 3281. Imagínense para números más grandes, pues es más complicado. Bueno, entonces no siempre hemos escrito los números así. Imagínense con los decimales. Antes también los decimales, en lugar de, si yo tenía 3281, lo podría escribir así, con una coma que representaba el punto y 281. Pero en Europa llegaron a escribirlos de esta forma, con unos símbolos, donde se ponía un círculo con un 0 y se explicaba que esto eran los enteros, y luego para poner el 2 y decir que estos eran décimos, pues ponía 1 y era considerado que era el primer decimal, que sería el primero, luego el 8, que serían los centésimos, y ponía yo aquí que era una segunda parte, y para colocar el 1, pues ponía otro símbolo con un 3 para especificar que eran los milésimos. Y entonces en lugar de poner 3.281, pues tenía que poner todo esto. Entonces, pues la verdad es que cada vez hemos ido avanzando en las matemáticas y se ha ido simplificando su escritura. Bueno, sabemos entonces que estos se llaman décimos, centésimos y milésimos. Bueno, vamos a ver cómo se hace entonces la multiplicación con números decimales. Si yo tengo, por ejemplo, 5.18 por 3, voy a hacer mi multiplicación de forma normal. Por ejemplo, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5 y 5 por 3, 15. Lo único que voy a considerar es que si yo tengo aquí una y dos posiciones después del punto decimal, entonces aquí voy a recorrer 1, 2 posiciones y aquí voy a poner mi punto decimal. Y quiere decir que 5.18 por 3 es igual a 15.54. Bueno, si yo tuviera un número con más decimales, por ejemplo, tuviéramos 5.18, pero por 3.25. Bueno, hago mi multiplicación normal. Y entonces hacemos nuestra multiplicación de forma normal. Bueno, lo único que tengo yo que considerar es que después del punto decimal aquí tengo 1, 2 y aquí 1, 2 y lo sumo. En total tengo 4 números después de un punto decimal. Por lo tanto, aquí tengo que recorrerlo 4 puntos. 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Y el resultado es 16.8350. Ahora, ¿cómo se hacen las divisiones con punto decimal? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo el decimal en el divisor, lo que voy a hacer es, lo voy a recorrer hasta acá para que me quede como un número entero, como 35. Pero entonces que aquí tiene un punto decimal que no escribimos porque ya no hay más números a la derecha, entonces lo tengo que recorrer hacia acá y aquí termina siendo el nuevo decimal
y lo completo con números ceros. Quiere decir que en realidad lo que estoy haciendo es dividir 35 entre 720, porque este decimal lo recorro un lugar, queda aquí como entero, y este lo recorro un lugar y completo con un 0, y queda como 720. Y entonces ya hago mi división normal, ¿sí? Entonces, aquí yo sé que 35 cabe 2 veces en 72. Y me sobran, bueno, 35 por 2 son 70, resto 72 menos 70 me da 2, bajo un 0, 20 es más pequeño, no cabe, pongo un 0, y entonces para continuar la división tengo que poner un punto decimal y bajar un 0 y dividir 200 entre 35. Y sabemos que 35 cabe 5 veces en 200. 35 por 5 son 175, que se lo resto 200 menos 175 nos da 25. Y así podría yo continuar la división. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta situación. Cuando el punto decimal está en el dividendo, solo tengo yo que subirlo. Y entonces yo digo, 3 es más grande que 1, por lo tanto aquí pongo un 0 y entonces trabajo ahora con todo este número completo, el 18. 3 cabe 6 veces en 18. 6 por 3, 18. Entonces voy a poner aquí menos 18 y me sobra 0, bajo el 2. El 2 es más pequeño que el 3, por lo tanto aquí pongo un 0 y para poder continuar pongo aquí un 0. Y ahora, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 20? 20 entre 3 cabe 6 veces. 6 por 3, 18. Entonces pongo aquí el 18 restando. Y nos sobra 2. Y así podría yo continuar. Y de hecho me doy cuenta que este es un número periódico, porque siempre va a seguir igual. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, si yo tengo entonces el decimal aquí, lo voy a recorrer una posición para que se convierta en entero. Y si aquí lo recorrí una posición, el decimal de aquí adentro también lo voy a recorrer una posición y termina aquí. Quiere decir que entonces en realidad queda 15 entre 16.4. Y entonces sucede lo mismo que en esta situación, solo subo el decimal y entonces empiezo a operar. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 16? Pues una por 15, 15, negativo, 16 menos 15, 1 y bajo el 4. No cabe, es más grande el 15 que el 14, pongo un 0 y para poder continuar pongo aquí otro 0. ¿Cuántas veces cabe 140 entre 15? Sabemos que cabe 9 y 9 por 15 da 135, negativo. Y entonces esto, 140 menos 135 nos da 5. Y para continuar, pues podría poner otro 0 y continuar. Pero prácticamente quedémonos con lo siguiente. Si tengo el punto decimal en el divisor, lo recorro hasta que se convierta en un entero y el mismo número de posiciones lo tengo que recorrer en el dividendo. Si tengo el punto decimal en el dividendo, simplemente lo subo y hago mi operación normal. Y si lo tengo en el dividendo y en el divisor, recorro el punto decimal del divisor hasta que se convierte en un entero y el número de posiciones que lo recorrí es el mismo número de posiciones que lo recorro en el dividendo. Y sería todo. Ahora vamos a hacer estas operaciones. 0.4 por 0.2. Bueno, 0.4 por 0.2 lo hacemos igual. 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, 0 por 4, 0 y 0 por 0, 0. Sumamos 8, 0, 0 y vemos cuántos decimales tenemos. 1, 2. Entonces sería 1, 2. Y entonces esto nos da 0.08. Bueno, vamos a ver qué pasa con los signos. Vamos a utilizar la
reglas de los signos. Entonces, positivo por positivo, positivo. Y yo sé que 0.4 por 0.2 nos da 0.08. Si yo tengo positivo por negativo, ya sé que son signos diferentes y me va a dar menos. Y 0.4 por 0.2 nos da 0.08. Negativo por positivo, signos diferentes, nos va a dar negativo. Y 0.4 por 0.2 nos da 0.08. Y negativo por negativo nos va a dar positivo. Signos iguales siempre dan positivo. Y 0.4 por 0.2 nos daría 0.8. 8 centésimos. Bueno, ahora vamos a hacer esta división. 0.6 entre 0.3. Bueno, entonces, esto yo lo puedo representar también como una fracción. 0.6 y 0.3. Vamos a poner esto en división con esta casita. Bueno, les voy a contar la historia del rey y del esclavo, porque a veces no sabemos cuál de estos va aquí adentro y cuál va afuera. Bueno, esta es una historia que yo le escuché a una maestra una vez, y es, siempre hemos visto en las películas que el rey va siempre arriba y los esclavos lo van cargando. Entonces, este va a ser mi rey, el 0.6, y este sería el esclavo. Y entonces el rey lo llevan cargando. Bueno, empieza a llover y el rey no se puede mojar. Por lo tanto, el esclavo con esta madera le hace una casita. Y como el rey no se puede mojar, el rey va a ir adentro y el esclavo va afuera. El rey siempre va arriba o va dentro de la casita y el esclavo siempre va abajo o afuera de la casita. Y con eso no va a haber pierde de quién va arriba y quién va adentro. Bueno, 0.6 entre 0.3. Dijimos que cuando tenemos esta situación, el punto decimal se recorre. Y entonces este se recorre para acá una posición y pasaría lo mismo. Termina siendo entonces 3 entre 6. Bueno, 0.3 entre 0.6. Que prácticamente sería lo mismo que escribir 3 entre 6. Y 3 entre 6 yo ya sé que nos toca a 2 y nos sobran 0. Por lo tanto, esto es igual a 2. Bueno, vamos a ver qué pasa con los signos. Entonces, con los signos, si tuviéramos esta situación, más 0.6 entre más 0.3, ya sabemos que signos iguales cuando se dividen da positivo. Y 0.6 entre 0.3 ya sabemos que nos da 2. Bueno, ahora, más 0.6 entre menos 0.3 nos da menos. Y sabemos que 0.6 entre 0.3 nos va a dar 2. Menos 0.6 entre más 0.3, signos diferentes, nos da negativo. Y 0.6 entre 0.3 nos da 2. Y por último, menos 0.6 entre menos 0.3, sabemos que signos negativos nos da positivo. Y 0.6 entre 0.3 sabemos que nos da 2. En conclusión, lo que vimos toda esta semana fueron los signos y sabemos que signos iguales siempre nos van a dar positivo. Y signos diferentes siempre nos van a dar negativo. ¿Okay? Y bueno, este fue el resumen de la semana del 21 al 25 de septiembre. Espero que les haya servido. Saludos.